la existencia. Hoy vamos a revisar cómo nosotros en biomoléculas conocidas con el nombre de acilcoenzima A para luego ser fectos. Entonces, este es un bloque grande, al igual que hidratos de carbono, en donde vamos a ir viendo varios procesos metabólicos que nos van a conducir a la producción de energía o también procesos metabólicos que involucran gasto de energía. Bueno, voy a pasar a la presentación y me avisan si consiguen visualizar. Si alguien me puede levantar una manito para favor, Profe, no sé si es en internet, pero o si me me sale, puede avisar. ¿Cómo? me sale Voy, voy entrecortado a, tu cuando voy a cambiar, pues, bueno, cambiar un ratito de lugar. sí, Sí, porque veo que mi conexión está buena, no está inestable, probé todo. Entonces quiere decir que está ok. Bueno, voy a probar otra vez con la presentación. Ahí. Técnicamente no constato ningún interferente. Si me confirman si consiguen visualizar, bueno, perfecto entonces. Quiere decir que ahora sí, subsanados los inconvenientes técnicos, entonces podemos comenzar. Les doy otra vez las bienvenidas. Como les presenté al principio, hoy vamos a empezar un nuevo bloque, que es el bloque de metabolismo de lípidos. Anteriormente estuvimos trabajando con el metabolismo de hidratos de carbono. Entonces, en este primer bloque vamos a estar abordando sobre la oxidación de los ácidos grasos. El proceso de oxidación de ácidos grasos, es decir, las reacciones involucradas pueden presentar pequeñas diferencias entre sí dependiendo de si ese ácido graso es saturado o insaturado. El modelo de ácido graso mejor estudiado es el ácido graso saturado de 16 carbonos, que es el ácido palmítico. Y vamos a ver también modelos de oxidación de ácidos grasos insaturados. Entonces, este contenido se aborda en el capítulo 22 del libro de Harper. Las imágenes que vamos a ir revisando en su mayoría son del libro de Harper y algunas otras que complementan para dar mejor claridad al desarrollo del tema. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, creo que no sé si siguen ahí. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los ácidos grasos considerados libres son moléculas que para circular en la sangre lo hacen transportadas
Ellas por la albúmina, que es nuestra proteína plasmática más relevante, ella es la que transporta los ácidos grasos libres. ¿Qué se entiende por ácido graso libre? Un ácido graso libre es aquel que no forma parte de la composición de un lípido complejo, por ejemplo, como un fosfolípido o está formando parte de la composición de un triacilglicerol, también llamado triglicérido, o de algún éter fosfolípido. Entonces, es un ácido graso que, si bien está siendo transportado por la albúmina, circulando en sangre o en el citosol de la célula, puede unirse en su forma libre a una proteína que se conoce con el nombre de proteína de unión a ácidos grasos. Algunas literaturas también le llaman proteína de eh, adición a ácido graso, porque el ácido graso se le adiciona. Entonces, en el Harper van a encontrar con el nombre de proteína de unión de ácidos grasos. Entonces, en cuanto a transporte de lípidos en sangre, estos lípidos que son los ácidos grasos libres son transportados con ayuda de la albúmina y en el citosol con ayuda de la proteína de unión a ácidos grasos. Entonces, un ácido graso no esterificado es aquel que no está formando parte de una molécula lipídica más compleja. En otras palabras, y químicamente podemos decir que es un ácido graso que no se haya unido mediante enlace éster a un otro componente químico. Entonces, por eso se le llama ácido graso no esterificado o ácido graso libre. Y en algunas literaturas van a encontrar que también se les identifica con las siglas FFA o también UFA, al igual que NEFA. Dependiendo de la edición que tomen del Harper, pueden encontrar estas siglas alternativas. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que los ácidos grasos libres se encontrarán circulando en sangre ligados a la albúmina o en el citosol ligados a la proteína de unión a ácidos grasos. Bien, entonces, todo ácido graso que no esté unido mediante enlace covalente de tipo éster a un otro compuesto químico es considerado ácido graso en estado no esterificado. Entonces, entendemos que un ácido graso no esterificado es aquel que está unido a la albúmina o a la proteína fijadora o también llamada proteína de unión, como recién les comenté. Bien, así como estas proteínas, la albúmina, la proteína ligadora, ayudan a los ácidos grasos a circular en plasma y en el fluido citosólico respectivamente, también estos ácidos grasos se pueden almacenar. La forma bioquímica bajo la cual los ácidos grasos se encuentran almacenados es la molécula de triacilglicerol, conocida normalmente o popularmente con el nombre de triglicérido. Es un nombre que atribuye el hecho de que es una molécula que está formada por glicerol y tres ácidos grasos. Entonces de ahí el nombre de triacilglicerol. Tres grupos acilo combinados con el glicerol, unidos al glicerol mediante enlace éster. Entonces el almacenamiento se da en el tejido adiposo. Estas moléculas de triacilglicerol que están almacenadas en el tejido adiposo se pueden movilizar cuando el adipocito es estimulado hormonalmente, por ejemplo, por glucagón y también por adrenalina. Estas moléculas de triacilglicerol son movilizadas. Sin embargo, esta movilización exige una hidrólisis previa, que vamos a ver con cierto detalle cómo ocurre. Para que se produzca esa hidrólisis
de las moléculas de triacilglicerol almacenadas en el tejido adiposo participan unas enzimas hidrolasas, entre ellas lipasas y fosfolipasas. Bien, entonces, ¿cómo se movilizan estos triacilgliceroles o triglicéridos desde sus almacenes internos? Esta es una figura que está tomada del libro de Leninger a los efectos de explicar esta movilización. Sin embargo, el libro de Harper aborda bastante bien esta movilización, a pesar de que no presenta ningún esquema o figura relacionada al respecto. Entonces, en esta propuesta tenemos este compartimiento en amarillo claro que está representando al adipocito, el receptor, que puede ser un receptor para glucagón. El glucagón es una hormona que puede estimular la movilización de los ácidos grasos desde sus depósitos bajo la forma química de triacilgliceroles. Y pudiera ser también otra hormona, la adrenalina. Bien, vamos a pensar que el glucagón se une al receptor, se forma un complejo hormona-receptor y este complejo hormona-receptor activa a la proteína G estimulatoria, conocida también con la designación de proteína GS. La proteína G, mediante su subunidad alfa, recordemos que la proteína G es una proteína trimérica, está constituida por subunidades alfa, beta y gamma. Entonces la subunidad alfa, ella le activa a la enzima, también localizada en la membrana, llamada adenilil ciclasa, que algunas literaturas designan como adenilato ciclasa. Esta enzima convierte ATP en un segundo mensajero químico que es el AMP cíclico, el cual activa a la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico, también conocida como proteína sinasa A. La proteína sinasa A, una vez activada por el segundo mensajero AMP cíclico, fosforila a una enzima conocida con el nombre de lipasa sensible a hormona. Algunas literaturas la designan con las siglas LSH, lipasa sensible a hormona. Cuando la lipasa sensible a hormona está fosforilada, ella en consecuencia se activa. Esta es una de las fosforilaciones y consecuente activación realizada por la proteína sinasa A. Pero la proteína sinasa A, conocida también, repito, como proteína sinasa dependiente de AMP cíclico, es capaz de fosforilar otra proteína. Es una proteína que es conocida con el nombre de perilipina o perilipin. Esta es una proteína que flanquea o podemos decir limita o delimita la frontera de la gotícula lipídica. La gotícula lipídica contiene en su interior moléculas de triacilglicerol. Entonces, esta gotícula lipídica o gotícula de lípidos que está dentro del adipocito está recubierta por esta proteína llamada perilipina. La perilipina normalmente está ligada a una proteína llamada proteína CGI. Es un nombre un poco extraño. El término, o mejor dicho, la sigla CGI hace referencia a una proteína de comparación génica. Las siglas derivan de esa designación. Proteína de comparación génica identificatoria. Recibió ese nombre porque fue una proteína que estaba siendo estudiada en un otro ser vivo, pero que luego también se identificó en ser humano. Entonces, su designación no está relacionada con su función.
raramente es una proteína que tiene un nombre que no se relaciona con la función. Entonces, la perilipina, ella está ligada a esta proteína CGI. Ella está ligada y estrechamente las moléculas de perilipina ligadas a CGI evitan, como están unidas así bien apretaditas, evitan que los triacilgliceroles que están contenidos dentro de la gotícula lipídica entren en contacto con el fluido citosólico, cuya composición es predominantemente acuosa. Entonces, como les decía, la proteína sinasa A ya activa, ella le fosforila a la lipasa sensible a hormona y también le fosforila a la perilipina. Cuando la perilipina es fosforilada, ella se disocia de la proteína CGI y cambia su conformación. O sea que el cambio de conformación de ella favorece que se disocie de CGI. Como lo ven acá, ella ya está fosforilada, entonces se disoció de la proteína CGI. Y además de eso, quedan como unos espacios, podemos llamarles también fenestras entre una perilipina y otra. Esta función es muy importante para que la lipasa sensible a hormona, que también fue fosforilada, pueda acceder a su sustrato, que es la molécula de triacilglicerol y que está contenida dentro de la gotícula lipídica. Entonces, reiterando, la proteína sinasa A le fosforila a la lipasa sensible a hormona y también le fosforila a las moléculas de perilipina. Cuando las moléculas de perilipina se fosforilan, ellas se disocian de CGI y cambian su forma, su conformación varía, entonces es como que las uniones se vuelven más laxas y eso favorece el acceso de la lipasa sensible a hormona a su sustrato. Fíjense que acá la lipasa sensible a hormona desde el citosol migró hacia la periferia de la gotícula lipídica para acceder a su sustrato. Sustrato este que es el triacilglicerol. Entonces la lipasa sensible a hormona degrada, hidroliza triacilglicerol, liberando diacilglicerol, como ven acá, y también ácidos grasos. Esa es la función de la lipasa sensible a hormona. Esta proteína CGI, ella se liga a una también lipasa conocida como lipasa de triacilglicerol localizada en adipocitos, o como lo llaman algunos libros, lipasa de adipocitos de triacilglicerol. Entonces, esta lipasa también degrada a los triacilgliceroles. Como pueden ver aquí, estas son moléculas de diacilglicerol y ácido graso que resultan de la actividad de esta lipasa de triacilglicerol adipositaria o de los adipocitos. Al igual que la lipasa sensible a hormona, que estando fosforilada, también degrada las moléculas de triacilglicerol. Esta molécula de diacilglicerol luego sigue su degradación, sigue siendo hidrolizada hasta que se genera un monoacilglicerol. Las moléculas de monoacilglicerol son moléculas que están formadas por glicerol y un ácido graso. Entonces, una tercera lipasa que se llama lipasa de monoacilglicerol degrada al monoacilglicerol separando glicerol del ácido graso. Estos ácidos grasos entonces van para fuera de la célula. Entonces, como pueden ver aquí, son movilizados desde las gotículas lipídicas hasta la periferia de la célula y transportados para afuera. En el torrente sanguíneo se ligan a la albúmina con el propósito de ser transportados hasta tejidos que los van a oxidar. En esta ilustración tenemos un transportador de ácido graso, la membrana, un miocito que permite la entrada del ácido graso.
Ese ácido graso luego va a ser oxidado, etapa que vamos a ver más adelante. Entonces, repasando, básicamente lo que ocurre es que la lipasa sensible a hormona fosforilada, ella se activa, migra, se trasloca hasta la periferia de la gotícula lipídica para degradar su sustrato. Su sustrato es triacilglicerol. También la proteína sinasa fosforila a la perilipina, la cual cambia su conformación disociándose de CGI y volviéndose más laxas las uniones entre las moléculas de perilipina, lo cual facilita, mejor dicho, favorece el acceso de la lipasa sensible a hormona. Cuando CGI se disocia la perilipina, se acaba asociando a la lipasa de triacilglicerol adipositaria. Cuando ésta se une a CGI, se activa y también va a degradar moléculas de triacilglicerol. Entonces, tanto la lipasa de triacilglicerol adipositaria como la lipasa sensible a hormona degradan triacilgliceroles. Moléculas de monoacilglicerol que resultan de la actividad combinada de ambas lipasas son posteriormente degradadas mediante la lipasa de monoacilglicerol. Ella es la que va a separar definitivamente glicerol del ácido graso. El glicerol es transportado en sangre sin ayuda y llega hasta tejidos como el hígado y también el corte renal. En estos tejidos, el glicerol es utilizado en la gluconeogénesis. Sin embargo, las moléculas de ácidos grasos llegarán a tejidos que los pueden oxidar para la obtención de energía, etapa que ya vamos a ver más adelante. Bien, esta es una molécula de triacilglicerol. El componente de cabeza es el glicerol. Y esto que vemos acá, así el carbonilo con el oxígeno, es lo que se conoce con el nombre de enlace éster. Por eso se dice que cada molécula de ácido graso está esterificado con el carbono del glicerol. Entonces, como son tres carbonos, tenemos tres enlaces éster. Estas cadenas que vemos acá son llamadas genéricamente de cadenas acilo o cola de ácido graso. Prácticamente el 95% de la energía biológicamente disponible del triacilglicerol reside en el glicerol y el resto, 95%, reside en las cadenas de ácidos grasos. Bien, como les dije, una vez que el glicerol se separa de los ácidos grasos, ese glicerol puede ser transportado en sangre hasta tejidos, especialmente como el hígado y el riñón. El glicerol puede ser metabólicamente utilizado toda vez que el tejido pueda fosforilarlo, pueda agregar fosfato al glicerol. En otras palabras, toda vez que el tejido cuente con una enzima que se llama glicerol sinasa. Entonces, tejidos como el hígado y el riñón principalmente, como ya lo he dicho, pueden fosforilar al glicerol porque cuentan con glicerol sinasa. También esta enzima se ha constatado en intestino y en glándula mamaria lactante, pero lo más resaltante es su presencia en hígado y en riñón. Y en cuanto a estos dos tejidos, lo más relevante es la utilización del glicerol en el hígado como fuente de átomos de carbono para la síntesis de glucosa en la gluconeogénesis. Bien, entonces en el hígado, una vez que el glicerol se incorpora al adipocito, inmediatamente es fosforilado. La glicerol sinasa es la enzima encargada de esa fosforilación. Posteriormente, la glicerol trifosfato deshidrogenasa
convierte al glicerol trifosfato en una molécula ya conocida también de hidroxiacetona fosfato, es una acetotriosa, y una isomerasa puede convertir dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído trifosfato, que como bien está indicado acá, toma como destino la gluconeogénesis. Recordemos que para que la gluconeogénesis tenga lugar, necesitamos dos moléculas de glicerol que aportarán tres carbonos respectivamente. Necesitamos seis para formar una molécula de glucosa. Bien, entonces el destino del glicerol resultante de la glipólisis en el tejido adiposo es la gluconeogénesis, especialmente en el hígado y minoritariamente en otros tejidos. Bueno, ¿qué sucede con los ácidos grasos? Retornando un poco acá para atrás, entonces hemos visto que se han movilizado ácidos grasos y también el glicerol. A pesar de que acá no se le destaca el glicerol, sabemos que el glicerol transportado llega al hígado para la gluconeogénesis. Y estos ácidos grasos unidos a la albúmina llegarán hasta el miocito. Por ejemplo, el músculo puede utilizar para la beta oxidación, que es la principal vía oxidativa de los ácidos grasos. La oxidación de los ácidos grasos se puede dar mediante tres vías diferentes. La beta oxidación, que es la más importante, ocurre especialmente con ácidos grasos de cadena larga con 16 y 18 carbonos. Otra vía, otro mecanismo es alfa oxidación. Alfa oxidación es una vía que ha sido especialmente estudiada en peroxisomas y es una vía que permite la oxidación de ácidos grasos con cadena ramificada. Un ejemplo de ácido graso con cadena ramificada y de origen animal es el ácido fitánico. Y por último tenemos un tipo de oxidación que se conoce con el nombre de omega oxidación. La megaoxidación se ha estudiado principalmente en el retículo endoplasmático y se ha visto que esta oxidación tiene lugar especialmente en el hígado y en el riñón y suele ocurrir como una vía alternativa a esta que es la principal, que es la beta oxidación. Ahora bien, la beta oxidación ocurre principalmente en la matriz mitocondrial. Además de que ocurre en la matriz mitocondrial, la beta oxidación también puede ocurrir en peroxisomas. Sin embargo, la beta oxidación peroxisomal es incompleta. ¿Y por qué es incompleta? La beta oxidación peroxisomal suele tomar como sustratos ácidos grasos que tienen muchos carbonos. Son los llamados ácidos grasos de cadena muy larga. Aquellos que tienen 20, 22, 24, 26 átomos de carbono. En cambio, la beta oxidación mitocondrial frecuentemente ocurre con ácidos grasos con número de carbonos entre 16 y 18, considerados como ácidos grasos de cadena larga. Entonces, la beta-oxidación mitocondrial ocurre preferentemente con ácidos grasos de cadena larga, mientras que la beta-oxidación peroxisomal ocurre con ácidos grasos cuyo número de carbonos es mayor, entonces son considerados como ácidos grasos de cadena muy larga. Y como les dije, la beta-oxidación peroxisomal es incompleta. La beta-oxidación peroxisomal, independiente del ácido graso de cadena muy larga que es oxidado, deja como producto final un ácido graso con 8 carbonos. Entonces, recibe el nombre de octanoil CoA.
este ácido graso con 8 carbonos abandona el peroxisoma y debe finalizar su oxidación en las mitocondrias. Por eso la beta oxidación peroxisomal decimos que es incompleta. Bien, entonces el modelo que vamos a revisar es la beta oxidación mitocondrial de ácido graso con número de átomos de carbono entre 16 y 18, o sea que los ácidos grasos de cadena larga. Bien, entonces el proceso ocurre principalmente en la mitocondria. Ya saben que también tenemos una beta oxidación peroxisomal, pero no se completa en su totalidad la degradación del ácido graso. Se detiene cuando el ácido graso que está siendo degradado genera un producto con 8 carbonos y se completa entonces el proceso en la mitocondria. Bien, la degradación de los ácidos grasos es abordada según tres etapas. Entonces, la primera de ellas, la activación de los ácidos grasos. La segunda etapa es el transporte de los ácidos grasos al interior de la mitocondria. Y finalmente tenemos la oxidación propiamente de los ácidos grasos. Esta es la ruta en sí, la vía metabólica en sí. Entonces son tres etapas que están didácticamente presentadas como para que podamos ubicarnos en el contexto. La primera etapa. La primera etapa, que es la activación del ácido graso, consiste en la condensación del ácido graso con coenzima A. Y esta activación ocurre en el citosol. Sin embargo, la enzima que cataliza esta reacción, ella está localizada en la membrana mitocondrial externa. También se han encontrado copias de esta enzima en el interior de la propia mitocondria, pero para el modelo que estamos revisando, que es la oxidación del ácido palmítico, la enzima que hace la activación, ella se encuentra en la membrana mitocondrial externa. Y la activación ocurre en el citosol. Quiere decir que el sitio activo de la enzima se encuentra en el lado citosólico y no en el lado mitocondrial. Ya les voy a mostrar una figura. Y esta activación gasta ATP, liberando AMP y pirofosfato o difosfato. Quiere decir que es una activación que requiere más energía de lo que habitualmente usamos cuando hidrolizamos ATP generando ADP y fosfato. Entonces acá en esta activación vamos a hidrolizar ATP en AMP y pirofosfato. Esta hidrólisis libera un poco más de energía, que es la que necesitamos para combinar el ácido graso con la coenzima A. En otras palabras, para condensar al ácido graso con la coenzima A. Luego está el transporte, la entrada del ácido graso al interior de la mitocondria hasta llegar a la matriz. Una molécula llamada carnitina propicia este transporte. La carnitina, ella propicia el transporte de aquellos ácidos grasos que tienen más de 14 carbonos. Los ácidos grasos que tienen hasta 14 carbonos pueden ingresar sin ayuda de carnitina al interior de la mitocondria. Sin embargo, todos aquellos ácidos grasos que tienen más de, de 14 carbonos, así como les dije, 16, 18, necesitan de la ayuda de carnitina, que ya vamos a ver cómo ocurre. Y la última etapa es la beta oxidación. Entonces, el ingreso de un ácido graso al interior de la mitocondria con ayuda de carnitina está reservado para aquellos ácidos grasos que tienen más de 14 carbonos. Bueno, esta es la presentación general del proceso. Voy a pasar acá a una figura del libro de cabecera que ilustra la activación, pero también el transporte. Bien. Esta es la enzima llamada acilcoa sintetasa,
Ella está localizada en la membrana mitocondrial externa y es una enzima que condensa, o mejor dicho, cataliza la condensación de la coenzima A con el ácido graso, generando un producto que genéricamente podemos llamar acil-CoA. Vamos a pensar que nuestro ácido graso en cuestión es ácido palmítico. Entonces el ácido palmítico al combinarse con la coenzima A formaría un producto designado palmitoil-CoA. Si nuestro ácido graso fuera, por ejemplo, ácido esteárico de 18 carbonos, entonces la combinación con la coenzima A generaría estearoil-CoA. Nuestro modelo, repito, es la oxidación mitocondrial o beta oxidación mitocondrial del ácido palmítico. Entonces, por eso van a verificar luego en la literatura que hay referencias con respecto a los nombres de las enzimas relacionados con el sustrato que es el ácido palmítico. Entonces, genéricamente le podemos llamar acil-CoA o palmitoil-CoA. Pueden encontrar así en algunas literaturas. Entonces, como les indiqué, la enzima está localizada en la membrana mitocondrial externa, sin embargo, la reacción ocurre en el citosol. Implica la hidrólisis de ATP generando AMP y pirofosfato. Una hidrólisis rara, ya que lo que más frecuentemente vemos es la hidrólisis de ATP en ADP y fosfato inorgánico. Una vez que el ácido graso se activó, inmediatamente ingresa al espacio intermembranoso atravesando la membrana mitocondrial externa. Una vez que se encuentra en el espacio intermembranoso, ese ácido graso activado de cadena larga no logra avanzar más allá del espacio intermembranoso sin la ayuda de carnitina. Entonces, también localizada en la membrana mitocondrial externa, tenemos una enzima que se llama carnitina palmitoiltransferasa 1. Noten que el nombre hace referencia al sustrato, carnitina palmitoiltransferasa 1. Entonces, esta enzima, ¿qué hace? Intercambia coenzima A, que se combinó con el ácido graso, por carnitina. Entonces, fíjense qué ocurre. Se incorpora carnitina al ácido graso y se remueve la coenzima A. Entonces, acá tenemos coenzima A y ácido graso condensado con carnitina. A ese ácido graso le llamamos acilcarnitina o podemos llamarle específicamente palmitoilcarnitina, entendiendo que el ácido graso que se está oxidando es el ácido palmítico. Una vez que está combinada la molécula de ácido graso con la carnitina, puede ingresar a través de una traslocasa. Esta traslocasa tiene un nombre muy sugerente, carnitina, acilcarnitina traslocasa. ¿Por qué es un nombre sugerente? Porque permite la entrada de acilcarnitina que llega a la matriz y la salida desde la matriz al espacio intermembranoso de carnitina nuevamente. Entonces, una vez que ingresa acilcarnitina, se tiene que volver a condensar con coenzima A. Por eso es lo que la carnitina puede regresar de nuevo al espacio intermembranoso. Entonces, la traslocasa permite la entrada de acilcarnitina y la salida de carnitina. Ahora, ¿qué sucede con la acilcarnitina una vez en el espacio intermembranoso? En la membrana mitocondrial interna se encuentra una enzima que se llama carnitina palmitoiltransferasa 2. Ella hace el proceso contrario al que fuera realizado por la carnitina palmitoiltransferasa 1. Presten atención a lo que ocurre. La carnitina es separada del ácido graso. Fíjense que aquí tenemos acilcarnitina. Entonces, es separada del ácido graso. Aquí está la carnitina, se separó del ácido graso
Y el ácido graso en cuestión vuelve a combinarse con la coenzima A, generando entonces acil-CoA. Nuestro acil-CoA está entonces aquí. Yo recupero al ácido graso en su forma condensada o combinada con la coenzima A. Entonces, repito, se activó el ácido graso, ingresa condensado ya con coenzima A al espacio intermembranoso. Allí hay intercambio de coenzima A por carnitina, se genera así el carnitina y puede ingresar a través de la traslocasa. La entrada del ácido graso combinado con carnitina o condensado con carnitina ocurre acompañado de la salida de carnitina al espacio intermembranoso. Una vez que acilcarnitina está dentro de la matriz, entonces nuevamente una transferasa 2 retira la carnitina, separa la carnitina del ácido graso y es reemplazado por la coenzima A. Entonces la carnitina queda libre y tenemos acil-CoA. Y ahora sí, esta molécula ya encontrándose en la matriz mitocondrial podrá ser beta oxidada. Entonces acá es muy importante reconocer que tenemos la primera etapa de activación del ácido graso, el transporte con ayuda de carnitina por tratarse de un ácido graso de cadena larga, el ácido palmítico con 16 carbonos. Repito, ingresa acilcarnitina, se transporta al espacio intermembranoso carnitina. Y luego acilcarnitina se transforma nuevamente en acil-CoA. Y es esta molécula la que es beta oxidada. La beta oxidación entonces va a ocurrir en la matriz mitocondrial. Y esa beta oxidación que tiene lugar en la matriz mitocondrial se caracteriza por una secuencia repetitiva de cuatro reacciones, ¿sí? Entonces, reiteradas veces va a ocurrir una secuencia de cuatro reacciones. Esas cuatro reacciones de la beta oxidación son, primeramente, una oxidación-reducción, luego una hidratación, en tercer lugar, de nuevo una oxidación-reducción y por último una tiólisis. La tiólisis implica la separación del producto tras la secuencia de cuatro reacciones. Les voy a ilustrar mejor. A modo de comentario nada más, les dejo que la acil-CoA sintetasa también ha sido identificada en el retículo endoplasmático y además de eso, recordemos que también como tenemos beta oxidación peroxisomal, entonces también se encuentra en peroxisomas. Según la edición 16 del Harper, que es una edición que ya tiene sus años, la acetilcoasintetasa se encuentra en el retículo endoplasmático, en los peroxisomas y en la membrana mitocondrial externa, al igual que en la matriz. Esta información es complementaria, es solamente a los efectos de que tengan en cuenta que pueden encontrarse en otras localizaciones. Vuelvo a repetir que el modelo que está siendo estudiado es para la acetilcoasintetasa de la membrana mitocondrial externa. Bueno, entonces la etapa 2 fue la de transporte, como ya fue indicado. Bien, esta es una ilustración de la perspectiva general de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Esta es una representación esquemática del ácido palmítico con 16 carbonos. Acá tenemos el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el carbono número 16. El carbono número 3 es conocido también como carbono alfa, perdón, beta. Le ruego disculpas, el carbono beta. Y como es el carbono beta el que participa de las reacciones que están involucradas en la oxidación, de ahí deriva el nombre beta oxidación.
Entonces tenemos el carbono 1, el carbono 2 llamado alfa, el carbono 3 llamado beta. Esa secuencia repetitiva de cuatro reacciones de las que les hablé, oxidación, reducción, hidratación, oxidación, reducción de vuelta y tirólisis, genera una molécula de acetilcoenzima A. En otras palabras, la degradación completa de un ácido graso de 16 carbonos, como lo es el ácido palmítico, que en su forma activa está como palmitoil-CoA, va a generar 8 moléculas de acetil-CoA. La degradación completa del ácido palmítico deriva en la formación de fragmentos de dos átomos de carbono que son liberados como unos productos que recibe el nombre de acetilcoenzima A. Entonces, la eliminación sucesiva de estos fragmentos de dos carbonos combinados con coenzima A, y que repito, recibe el nombre de acetilcoenzima A, es lo que va a dar lugar entonces a la totalidad de 8 moléculas de acetil-CoA. Eso quiere decir que si yo tengo un ácido graso con 18 carbonos, se ha de generar 9 moléculas de acetilcoenzima A. Entonces es como si fuese que se va partiendo de dos en dos al ácido graso hasta finalizar el proceso. Y cada vez que se libera una molécula de acetilcoenzima A, se genera agentes reductores. Entonces, si yo quiero degradar totalmente palmitoil-CoA, voy a realizar 7 ciclos de beta oxidación. Estos 7 ciclos van a presentar esas 4 reacciones sucesivas que les comenté y se obtendrán 8 moléculas de acetilcoenzima. Cada línea corrugada en azul está representando un ciclo de beta oxidación. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Se entiende que aquí, para que se fragmente y se genere acetilcoenzima A, necesitamos de las 4 reacciones sucesivas: oxidación, reducción, hidratación, oxidación, reducción, tiólisis. Para generar la siguiente molécula de acetilcoenzima A, se repiten las 4 reacciones. Para generar la siguiente molécula de acetilcoenzima, nuevamente se repiten las 4 reacciones hasta finalizar. Entonces, fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secuencias sucesivas de 4 reacciones que han de generar 8 moléculas de acetilcoenzima A. Profe, Esas 8, permiso. No perdón, sé si es mío, pero no aparece tu pantalla más. No sé si es voy solo el a, mío. no, voy a volver a presentar. Puede ser que haya salido. Ahí, No, y había trabado por unos 15 segundos tu voz también. ahí está Ahora bien. sí. Sí. ¿Sí? Ahí sí. Creo que está mejor ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, siguiendo. Vea. Ahí consiguen visualizar. Sí, sí. Sí, sí me pueden dar un ok. Bueno, entonces voy a recapitular. Esta representación muestra al ácido graso, el ácido graso palmítico. Cada una de estas líneas corrugadas indican los puntos de corte. Entonces es como si fuera que yo voy cortando el ácido graso de dos en dos para que se generen en la totalidad 8 moléculas de acetil-CoA, que nada más son sino fragmentos de dos carbonos combinados con la coenzima
Cada secuencia de 4 reacciones va a generar finalmente una molécula de acetilcoenzima A, como son 7 secuencias. Para la degradación total tendremos 8 moléculas de acetil-CoA. Cada una de estas secuencias de 4 reacciones, es decir, cada vez que yo voy a cortar los 2 carbonos, así el pedacito de 2 carbonos, yo necesito que se desarrollen esas 4 reacciones. Y en las reacciones 1 y 3 se van a generar agentes reductores. En la reacción 1 se genera FADH2 y en la reacción 3, que también es una reacción de oxidación-reducción, se va a generar NADH. Entonces tenemos que pensar así. Para degradar un ácido graso de 16 carbonos, necesito 7 ciclos de beta-oxidación que ocurren desarrollándose 4 reacciones. Cada ciclo de beta-oxidación involucra la formación de acetil-CoA, pero también la formación de agentes reductores. Esos agentes reductores que se forman son reoxidados en la cadena respiratoria. Las moléculas de acetilcoenzima A son luego ingresadas al ciclo de Krebs. Bueno, quiero que se fijen acá en esta figura. Esta es una figura en donde esquemáticamente se muestra cada una de las 4 reacciones para la oxidación del ácido palmítico. Entonces tenemos acá el ácido palmítico, tenemos al carbono 1, carbono 2 llamado alfa, carbono 3 llamado beta. Como les dije, cada ciclo de beta oxidación involucra una secuencia de 4 reacciones: oxidación-reducción, hidratación, oxidación-reducción de vuelta y la tiólisis. Vuelvo a repetir, en la primera reacción de oxidación-reducción se va a formar FADH2 y en la tercera reacción de oxidación-reducción se va a formar NADH, nicotinamida adenina dinucleótido. En la primera reacción de oxidación-reducción se forma flavina adenina dinucleótido. Entonces, en esta primera reacción, una deshidrogenasa, ella va a, como su nombre lo dice, deshidrogenar, va a catalizar la remoción de hidrógenos del carbono alfa y del carbono beta. Como ambos carbonos van a perder cada uno hidrógeno para formar al agente reductor FADH2, se va a formar un doble enlace. Entonces, en la primera reacción yo voy a tener formación de FAD y un producto con un doble enlace. Eso es lo que les tiene que quedar bien claro acá. Ese doble enlace va a presentar una configuración trans. Presten muchísima atención acá. Trans delta 2. Cuando la deshidrogenasa cataliza la, en otra manera de decir, oxidación de estos carbonos porque está perdiendo hidrógenos y la reducción de FAD a FADH2, entonces tendremos la formación de un derivado transdeltados. No es necesario memorizar estos nombres. Yo tengo que saber que se genera un transdeltados. Posteriormente va a ocurrir una hidratación. Entonces se hidrata el carbono beta. Fíjense que la hidratación del carbono beta altera al doble enlace, el cual es reemplazado por un enlace simple. Entonces tengo una hidratación. Posteriormente, de nuevo va a ocurrir una reacción de oxidación-reducción. Nuevamente es el carbono beta o el carbono número 3. Entonces es el carbono beta el que pierde hidrógenos. Fíjense. Entonces,
El hidroxilo es reemplazado por un carbonilo y tenemos formación de NADH. En otras palabras, al cabo de la reacción 3 tendremos dos carbonilos. ¿Y por qué es importante generar este carbonilo? Porque ahora ya vamos a cortar para liberar nuestro producto, que va a ser nuestra primera molécula de acetilcoenzima A. Acá mismo vamos a cortar. Entonces, una enzima llamada tiolasa tiene un nombre alternativo que es acilcoacetiltransferasa, pero nómbrenle tiolasa, que es más fácil recordar. Va a hacer lo que se llama tiólisis de este enlace entre el carbono 3 y el carbono 4, perdón, el carbono 2 y el carbono 3, al 2 y el 3, y va a liberar la acetilcoenzima A, que va a ser nuestro producto. Pero la misma teolasa debe dejar activado el remanente de ácido graso. O sea que en otras palabras yo voy a tener un ácido graso que se acortó en dos carbonos, pero debe permanecer activado. Entonces, ¿qué hace la tiolasa? Al nuevo extremo carbonilo le agrega la coenzima A. Acá ya se le agregó. Entonces ahora yo tengo un ácido graso con 14 carbonos. Este ácido graso nuevamente va a pasar por la misma secuencia de cuatro reacciones para generar la segunda molécula de acetil-CoA y reducirse a una molécula de 12 carbonos. Asimismo, se repite la secuencia de cuatro reacciones para generar la tercera molécula de acetil-CoA y un producto con 10 carbonos, que nuevamente va a pasar por la secuencia de cuatro reacciones hasta finalizar el proceso de degradación. Este es el modelo de beta oxidación para un ácido graso saturado como el ácido palmítico. Entonces, ¿qué tenemos que saber de acá? Tenemos que saber que tenemos una secuencia sucesiva de cuatro reacciones. La oxidación-reducción con formación de FADH2. Recuérdense que el agente reductor que se forma en la primera reacción redox es FADH2. Luego, una hidratación, se hidrata el carbono beta. Entonces, el carbono beta gana un hidroxilo. En la tercera reacción, que por cierto es nuestra segunda reacción de oxidación-reducción, se va a generar NADH por deshidrogenación del carbono beta. Y por último, ya ocurre la tiólisis, que consiste en la ruptura del enlace para liberar acetil-CoA y la enzima tiolasa incorpora coenzima A al remanente de ácido graso. Remanente quiere decir a lo que sobró del ácido graso que está acortado en dos carbonos. Esa secuencia de reacciones se va a completar hasta que finaliza la degradación generándose 8 moléculas de acetilcoenzima A. Como son 7 ciclos de beta oxidación, tendremos 7 moléculas de FADH2 y 7 moléculas de NADH. ¿Qué tenemos que poder responder de acá? ¿Cuál es el primer agente reductor que se forma en la secuencia de cuatro reacciones? En este caso es FADH2. ¿Cuál es el segundo agente reductor que se forma tras la tercera reacción? En este caso es el NADH. ¿Cuál es el carbono que se hidrata? Ya sabemos que es el carbono beta. ¿Cuál es el carbono que se oxida en la tercera reacción, que es nuestra segunda reacción de oxidación-reducción? También es el carbono beta. Y el papel de la tiolasa, que es romper el enlace para liberar acetil-CoA y también incorporar coenzima A lo que queda de, del ácido graso. Entonces, esa es la beta oxidación del ácido palmítico. Si tuviéramos un ácido graso eh, con
18 carbonos, entonces vamos a tener 9 moléculas de acetilcoenzima A, 8 moléculas de FADH2 y también vamos a tener 8 moléculas de NADH. La cantidad de agentes reductores coincide con los ciclos de beta oxidación cuando se trata de modelo de ácido graso saturado. Bueno, ¿me siguieron hasta aquí, chicos? A ver, permiso. Sí, No sí. entendí por qué 7 ciclos forman 8 acetil-CoA. ¿Por qué no son 8 ciclos que forman 8 acetil-CoA? No entendí esa parte, ¿no? Bueno, voy a pasar acá. Vamos a suponer que acá tenemos el primer ciclo. Vamos a poner acá, creo que se ve mejor. Bueno, vamos a suponer que acá el primer ciclo, porque tenemos que ir degradando. Acá tenemos 16 carbonos. Acá tenemos las 4 primeras reacciones, entonces se liberan 2 carbonos. Queda 14. Acá vamos a tener otro ciclo de 4 reacciones. Se liberan otros 2 carbonos en la forma de acetilcoenzima A y vamos a tener entonces un ácido graso con 12 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Otro ciclo de beta oxidación. Tercer ciclo de beta oxidación, vamos a tener 3 moléculas de acetilcoenzima A y 6 carbonos a menos. Entonces va a tener 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá vamos a tener nuestro cuarto ciclo. 1, 2, 3, 4. Cuarto ciclo. Con el cuarto ciclo yo voy a tener entonces más una molécula de acetil-CoA. Entonces va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Luego el quinto ciclo. Tras el quinto ciclo, yo voy a tener luego 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Con el sexto ciclo me queda 1, 2, 3, 4 carbonos. Y con el séptimo ciclo yo voy a tener 1, 2 carbonos. Entonces, por eso, cuando ocurre el último ciclo, yo corto un ácido graso con 4 carbonos, liberando una molécula de acetilcoenzima A. Y lo último que queda es una molécula de acetilcoenzima A. Ya no voy a continuar la beta oxidación. No sé si me hice entender o no entendí bien tu pregunta. Yo puedo volver a repetir, no hay ningún problema. No, no, yo entendí, es que sobra entonces uno, no es necesario degradar otra vez. ¿Cómo? Gracias, profesor. No entendí ¿Entendí? yo, es que sobra uno, ¿verdad? ¿Cómo? Entendí, es que no es que sobra uno, entonces no es necesario degradar otra vez, ¿verdad? Sí, ya no es necesario. Lo último que sobra tiene 2 carbonos ya nomás, entonces vos ya no vas a degradar. Ya libera. Recordate que cada vez que ocurre la tiólisis, la tiolasa libera acetilcoenzima y agrega una nueva molécula de coenzima A. Entonces es como que le al hacer el último ciclo de beta oxidación, vas a tener 2 moléculas de acetilcoenzima A. Ya no vas a continuar porque lo que sobra tiene solamente 2 carbonos. ¿Me siguieron hasta ahí o no? ¿Sí? Bueno, alguien me dice ahí que sí. Un ratito voy a enchufar mi compu, chicos. O sea, está agotando la batería. Ay, creo que ya. Pero un poquito se está cargando. Sí, un ratito. Ay, ya está cargando la batería. Bueno, me voy otra vez a la presentación entonces. Ay, bueno.
Todos consiguen ver ahí entonces, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Bueno, entonces en el último ciclo, cuando me quedó 4, entonces yo hago un último ciclo y voy a tener 2 moléculas de acetilcoenzima A. Muy buena pregunta porque eso eh, clarifica bastante. Entonces, algo que tienen que tener en cuenta, para resumir otra vez, ¿cuál es el primer agente reductor que se forma en la primera reacción de oxidación de reducción? ¿Cuál es el isómero que se forma? Transdelta 2, no se olviden. ¿Cuál es el carbono que se hidrata? Luego se deshidrogena o se oxida, siempre es el beta. Y tenemos que saber que el NADH es el segundo agente que se genera. Bueno, esta es la propuesta que trae el Harper, el ácido graso, la acil-CoA que le activa, enumera las etapas desde acá, la entrada del ácido graso y luego ya la secuencia de 4 reacciones. El Harper enumera desde el 1 la actividad de acil-CoA, pero la oxidación propiamente empieza acá, cuando ya se encuentra en la matriz. Entonces, la primera actividad de la deshidrogenasa, que acá se muestra generando FADH2, se va a la cadena respiratoria. Se forma un transdelta 2. Luego ocurre la hidratación, deshidrogenación de vuelta y por último la tiolasa que rompe acá el enlace entre el carbono 2 y el carbono 3, libera acetil-CoA y el remanente, o sea que el restante del ácido graso continúa su degradación hasta finalizar, hasta cortarse totalmente. Bueno, esto es a modo de comentario, no es para que se desesperen por aprender, pero desde hace años se viene sabiendo que de la acetil-CoA deshidrogenasa hay varias isoformas con sus especificidades. Entonces, esto va a modo de comentario, no es porque se les va a preguntar. El Harper hace una ligera mención, no enfoca, pero yo les suelo mostrar para que sepan que hay varias isoformas y que se vienen estudiando, se siguen estudiando. Bueno, entonces acá tenemos otra vez una ilustración. Esto es lo que dijimos para un ácido graso con 14 carbonos, por ejemplo. Un ciclo genera acetilcoenzima A, el segundo ciclo, otra vez, como son 14 carbonos, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciclos de beta oxidación. El último ciclo de beta oxidación ocurre sobre un restante de 4 carbonos, sería como un ácido butírico porque tiene 4 carbonos, no es necesario que manejen estos nombres tan técnicos, pero sí entender que el último ciclo me va a dividir en 2 acetil-CoA y otro acetil-CoA. Entonces, finalizando con 6 ciclos de beta oxidación y 7 moléculas de acetilcoenzima A. Bueno, esto voy a pasar porque luego van a ver biosíntesis en la siguiente clase y ahí van a poder comparar, le dan una mirada. Bueno, el rendimiento, teniendo en cuenta que nosotros tenemos 7 NADH, 7 FADH2, vamos a tener un alto rendimiento en ATP. Esta es una figura que asume que por cada FAT vamos a generar 2 ATP y por cada NAD vamos a generar 3 ATP, lo que significa entonces que vamos a generar 131 ATP. Sin embargo, siempre debemos restar 2 fosfatos que utilizamos, 2 enlaces de alta energía que utilizamos para la activación. Entonces, recuérdense acá pasar un poquito. Para la activación nosotros hidrolizamos ATP en AMP y pirofosfato. Entonces por eso se asume que se gastan 2 fosfatos. Esta es la propuesta del Harper. Esto es para que le den una mirada, no es que le vamos a pedir cálculos ni nada,
pero el Harper toma que por cada FADH2 generamos 1.5 de ATP y por cada NADH 2.5 de ATP. El cálculo es en cuanto a los fosfatos gastados igual, solo que por supuesto como acá usamos 1.5 y 2.5 respectivamente, vamos a generar un total de 108 moléculas de ATP, pero vamos a restarle los dos fosfatos que fueron utilizados. Entonces quedan 106 moles de ATP. Es para que le miren un poquito, no es porque vamos a preguntar cálculo o se les va a solicitar que tomen en cuenta esto. Bueno, es solamente para ilustrar un poquito a dónde va acetilcoenzima A. Bueno, tenemos también ácidos grasos con número impar de átomos de carbono y también ácidos grasos insaturados. Vamos a ver las diferencias y con esto vamos a ir terminando. Bueno, como modelo, como modelo de ácido graso monoinsaturado tenemos al ácido oleico. El ácido oleico tiene 18 carbonos, tiene doble enlace en la posición 9 y presten atención, los ciclos de beta oxidación se van a desarrollar, los tres primeros ciclos de beta oxidación generando moléculas de acetil-CoA, pero luego el sistema se detiene. ¿Se recuerdan de esta primera enzima? Esta que está acá, la acetil-CoA deshidrogenasa. ¿Qué ella hace? Ella introduce doble enlace acá. Recuérdense que lo que ella hace es introducir doble enlace. ¿Qué es lo que ella hace? Deshidrogena. Ojo con eso, deshidrogena. Quita hidrógeno del carbono alfa y del carbono beta y forma un doble enlace. Deja un trans delta 2. Ojo con eso, ojo con lo que ella hace. Entonces, ¿qué pasa acá? Ocurre que nuestro ácido graso ya trae un doble enlace. Entonces ocurren los ciclos de beta oxidación. Me queda un ácido graso con 12 carbonos después de liberar tres productos, tres moléculas de acetilcoenzima A. Es lo que se generó. Y yo ya tengo acá un doble enlace. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Nosotros, los seres humanos, tenemos una isomerasa, su nombre es enoil-CoA isomerasa, llámenle isomerasa, que ella va a hacer. Si yo no tuviera este doble enlace, la deshidrogenasa tendría que deshidrogenar el carbono alfa y el carbono beta y formar el doble enlace. Pero ¿qué pasa acá? Yo tengo este carbono alfa y este carbono beta. Recuérdense, la deshidrogenasa introduce doble enlace entre alfa y beta. Pero acá beta ya está formando un doble enlace con el carbono número 4. Recuérdense que beta es el carbono 3. Entonces, no puede formar beta un enlace doble con el carbono alfa porque ya está formando un doble enlace con el carbono 4. Entonces, esta isomerasa me da un atajo. Ella cambia de posición este doble enlace a la posición 2 3. O sea que me cambia este doble enlace de la posición 3 4 a la posición 2 3. En otras palabras, me cambia este doble enlace, que es un cis delta 3, porque está entre los carbonos 3 y 4, para la posición 2 entre el carbono alfa y el carbono beta. Acá ya está, acá ya está. Y no solamente me cambia la posición, me cambia la isomería. La isomerasa me cambia de cis a trans. Y este sustrato, en este cuarto ciclo de beta oxidación, recuérdense, ocurrieron los primeros tres ciclos de beta oxidación. En el cuarto ciclo de beta oxidación, este producto directamente va a ser hidratado. Yo ya no necesito que esta enzima, esta que está acá,
me introduzca un doble enlace. ¿Por qué? Porque el doble enlace tiene que estar entre el carbono alfa y el carbono beta. Como yo ya tengo un doble enlace acá, entonces le dije a la isomerasa, ¿será que podés cambiar el doble enlace de la posición 3 a la posición 2? Y de paso cambiar cis a trans, y la isomerasa hace eso. Entonces, en el cuarto ciclo de beta oxidación, la primera reacción de oxidación-reducción no ocurre. Directamente va a ocurrir hidratación, oxidación-reducción, pirólisis. Una vez que se produce ese cuarto ciclo de beta oxidación, el quinto, el sexto, los demás, hasta finalizar la degradación, van a ocurrir así como fue explicado con las 4 reacciones sucesivas. Solo en el cuarto ciclo de beta oxidación queda omitida la primera reacción de oxidación-reducción por cuenta de que ya está existente un doble enlace, entonces lo que hacemos es darle la forma química a ese doble enlace y cambiar su posición. De la posición cis delta 3 a la posición trans delta 2. Y como el sustrato de la hidratasa es trans delta 2, entonces yo directamente hidrato. Esta es una figura que trae el libro de Matthews, que es bastante clarificadora también. Entonces yo tengo posición 3, 4, cis, trabaja la isomerasa, cambia la posición 2, 3 y directamente trabaja la hidratasa. Luego de la hidratasa va a trabajar la deshidrogenasa, luego la tiolasa, se libera más una molécula de acetilcoenzima A y luego las demás reacciones van a tener lugar repitiéndose, así como se espera, 4 reacciones. ¿Se entendió este atajo de la isomerasa? ¿Qué es lo que ella hace? Yo ya tengo el doble enlace. Ah, voy a mudar acá para que me sirva. Listo. Con la condición de que la isomerasa cambió la deshidrogenasa, la enoil-CoA deshidrogenasa que genera FADH2, ya no trabaja. Directamente trabaja la hidratasa. Por eso se suele asumir que cuando degradamos a un ácido graso con 18 carbonos y un doble enlace en la posición 9, entonces vamos a tener un FADH2 a menos. Sí, pero eso es comentario. No es para que se desesperen porque se van a calcular. Acá es sencillamente, ¿qué hace la isomerasa? Cambia de cis delta 3 a trans delta 2 y luego la hidratasa ya trabaja. Si se les pregunta, ¿cuál es la reacción que queda omitida tras la actividad de la isomerasa, cambiando cis delta 3 a trans delta 2? Entonces es la primera reacción de oxidación-reducción. Directamente trabaja la hidratasa. Muy bien, y es eso con respecto a los monoinsaturados. Vamos ahora a un poli. Voy a ver si acá. Esta figura es más aclaradora. Este es un poli. El modelo es ácido linoleico. Tiene 2 doble enlaces. ¿Sí? Bueno, y acá pasa algo igual. ¿Sí? En esta figura directamente se queda ya con los 12. O sea que tenemos que pensar que como tiene 18 carbonos, acá voy a pasar, me paso igual que esto. Parecido. Entonces se generan 3 moléculas de acetil-CoA, quedó con 12. ¿Sí? Esta partecita no se muestra acá en esta figura. Bueno, entonces ya quedó con 12. ¿Sí? Tenemos que pensar que ya se oxidó y ya tenemos 3 moléculas de acetilcoenzima A previas. Vamos a imaginarnos, se oxidó, tenía 18 carbonos, tiene 2 doble enlaces. El ácido linoleico tiene doble enlace en la posición del carbono 9 y en la posición del carbono 12. En esta figura le tenemos al ácido linolénico, acá. Entonces se fue degradando y quedan 12 carbonos, pero con 2 doble enlaces. Voy a pasar acá que tiene los numeritos y es más fácil mostrar. Entonces acá yo tengo 2 doble enlaces, misma historia, ocurrieron los ciclos de beta oxidación,
3 moléculas de acetil-CoA, todo bien hasta ahí. Y quedaron 2 doble enlaces. Este primer doble enlace mi isomerasa ya me puede resolver, ¿sí? Entonces el doble enlace está entre el 3 y el 4. Le decimos la isomerasa, isomerasa, ¿será que puedes cambiar de cis a trans y también la posición? Me cambia la isomerasa. Acá ya está. Posición 2, posición 3. Ya cambió. Entonces, acá va a ocurrir un nuevo ciclo de beta oxidación, el cuarto ciclo de beta oxidación, sin la primera reacción de oxidación-reducción. Ahí directamente trabaja la hidratasa y vamos a liberar más una molécula de acetilcoenzima A. Vamos a liberar más una molécula de acetilcoenzima A que acá no se muestra, ¿sí? Entonces trabajó la isomerasa, cambió de cis a trans, directamente trabajó la hidratasa, luego una oxidación-reducción, luego la tirólisis. Voy a generar mi cuarta molécula de acetilcoenzima A tras este nuevo ciclo de beta oxidación. Ahora tenemos 10, pero todavía tenemos un doble enlace. Entonces, fíjense acá lo que pasa. Yo tengo acá el doble enlace. Este es el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4, 5, 6, así. Recuérdense que la acil-CoA deshidrogenasa deshidrogena, entre comillas, quita hidrógeno del carbono alfa y del carbono beta. Entonces, como este doble enlace no le molesta en este quinto ciclo de beta oxidación, la acil-CoA deshidrogenasa trabaja tranquilamente, deshidrogena, se formó FADH2, perfecto. Pero ¿qué pasa? Al trabajar la deshidrogenasa, yo vuelvo a tener 2 doble enlaces o situación. Entonces yo acá tenía uno, pero la deshidrogenasa como no encontró impedimento para iniciar el quinto ciclo de beta oxidación, entonces acabó haciendo su trabajo. Introdujo acá un doble enlace trans delta 2. Perfecto. Acá yo tengo un doble enlace cis delta 4, posición 4. Entonces yo necesito resolver ya acá esta situación antes de que ocurra la hidratación. Normalmente lo que ocurriría es que se hidrate ya esto, pero la hidratasa no reconoce un sustrato que tiene estas características. Entonces, primero tengo que resolver esta situación de tener un doble enlace. Si yo no tuviera este segundo doble enlace, la hidratasa ya iba a trabajar, pero tengo 2 doble enlaces. Entonces, primeramente, una reductasa, no es necesario saber todo el nombre, una reductasa dependiente de NADPH que va a actuar como donadora de los electrones, va a hacer lo siguiente, va a eliminar uno de los doble enlaces, pero no solamente elimina el doble enlace, sino que establece un nuevo doble enlace en una nueva posición entre el carbono 3 y el carbono 4. Resulta ser que el carbono 3 pues es nuestro carbono beta, no es otra vez lo que nosotros queremos. Entonces la reductasa, vuelvo a repetir, elimina el doble enlace, uno de ellos, e instala entre el carbono 3 y el carbono 4. El carbono 3, que es el carbono beta, el carbono de interés, está impedido acá de ser hidratado, ¿sí? Yo necesito que esté formando doble enlace con el carbono 2, entonces ahí le llamamos otra vez a la isomerasa. Isomerasa, vení, pues resolver otra vez esto. Entonces, ¿qué hace la isomerasa? La isomerasa cambia la posición de este doble enlace a 2 y 3. O sea que me convierte este doble enlace a trans delta 2, que es lo que se puede hidratar. Entonces acá ya de vuelta puede trabajar la hidratasa. Por eso acá es diferente, porque acá yo no voy a omitir la reacción de la acil-CoA deshidrogenasa. Sí, la acil-CoA deshidrogenasa trabaja
introduce el doble enlace, pero después yo necesito la secuencia de reacción sucesiva de una reductasa y una isomerasa para convertir el doble enlace en trans delta 2. Y los 4 ciclos de beta oxidación restantes van a generar las moléculas de acetil-CoA sin ningún inconveniente. Entonces, en la beta oxidación del ácido graso linoleico, yo también voy a tener un FADH2 a menos, que va a ser solamente por cuenta de la primera actividad isomerasa, solamente por cuenta de eso. Porque luego la acil-CoA deshidrogenasa trabaja, solo que la hidratasa no puede continuar. Entonces ahí le llamamos a la reductasa y la isomerasa. La reductasa lo que hace es reducir los dos doble enlaces a uno solo en posición 3,4 y la isomerasa me adecua a la posición deseada, el doble enlace 3,4 a la posición 2,3. Y ahí ya puede seguir. ¿Qué tengo que saber de acá? ¿Qué tienen que saber de acá? Primero, ¿cuántas veces trabaja la isomerasa? Eso es importante. En la reacción, eh, acá trabaja una vez sobre los 12 carbonos y después vuelve a trabajar sobre el ácido graso que tiene 10 carbonos. Bueno, ¿cuál es el papel de la reductasa? Que es transformar o modificar los dos enlaces dobles en uno solo en la posición 3,4. Eso es lo que hay que saber de ella. Posición 3,4. Y es dependiente de NADPH, ¿sí? Y después la isomerasa ya sabemos que su función es pasar otra vez a trans delta 2. Esa es la esencia acá, ¿sí? Y saber que solamente en el cuarto ciclo de beta oxidación es donde se va a omitir nuevamente la primera reacción de oxidación-reducción. Acá, sobre el ácido graso con 10 átomos de carbono, la acil-CoA deshidrogenasa, ella no resulta impedida. Lo que sí tenemos que resolver primero estos dos doble enlaces para que la hidratasa trabaje, pero no hay, en el quinto ciclo de beta oxidación no se omite ninguna reacción, se agregan reacciones. O sea que mi quinto ciclo de beta oxidación da lugar al trabajo de la acil-CoA deshidrogenasa, después trabaja una reductasa, después trabaja una isomerasa, luego va a trabajar la hidratasa, la deshidrogenasa de vuelta y la tirólisis. Voy a necesitar 6 reacciones y voy a gastar NADPH. ¿Me siguieron hasta ahí? Porque acá no hay mucho que se les pueda preguntar. A lo que se les puede preguntar es cuántas veces trabaja la isomerasa, de qué agente reductor depende la reductasa, cuál es el papel de esa reductasa, reducir dos doble enlaces a uno solo, posición 3,4, ¿sí? Y saber que en el quinto ciclo de beta oxidación lo que vamos a necesitar es la actividad de una reductasa y una isomerasa. O sea que a las 4 reacciones que ya tenemos vamos a sumar la actividad reductasa y la actividad isomerasa. Por lo demás es todo igual. Eso es básicamente acá lo que hay que saber. No se enreden con parte química, no se enreden con esquematizar el ácido graso. Sepan lo esencial, sepan entender qué es lo que pasa. Bueno, les muestro acá la propuesta que trae el Harper, ¿sí? Del ácido linoleico. Fíjense, directamente muestra acá 3 ciclos de beta oxidación. Quedó acá 2 doble enlaces. Viene la isomerasa. Ella va a cambiar a trans delta 2. Ahí va a continuar el ciclo más un ciclo de beta oxidación, ¿sí? Directamente desde la hidratación. Después queda con 10. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así como les mostré en la otra figura. Y tenemos el problema de los dos doble enlaces. Entonces viene la reductasa y me reduce estos dos doble enlaces a un trans delta 3 entre el carbono 3 y el carbono 4.
Y luego la isomerasa me cambia de trans delta 3 a trans delta 2. ¿Sí? Acá lo único que ella hizo fue cambiar de posición. En este caso, ya cambió de posición. Bueno, y es eso entonces lo que hay que saber de acá. No es necesario memorizar los nombres de todas estas enzimas. Es una isomerasa, es una reductasa dependiente de NADPH. ¿Qué reacción es la que se omite? ¿Ocurre o no la reacción de deshidrogenación acá sobre el sustrato con 10 carbonos? Como les dije, va a ocurrir. Tenemos dos doble enlaces, hay que resolver quienes ayudan reductasa e isomerasa y saber la secuencia. Primero la reductasa y después la isomerasa. Bueno, y esta es una propuesta de la degradación del número de átomos de carbono impar. No hay mucho sobre esto en el Harper, muy poquitito. Yo esto lo que les comento es que cuando un ácido graso con número impar de átomos de carbono se degrada, se genera un producto con 3 carbonos. O sea que voy a tener varias moléculas de acetilcoenzima A y un último producto que va a tener 3 carbonos. Y para poder utilizar propionil-CoA, tengo que convertirla en succinil-CoA. Este es un proceso que ya habíamos visto cuando estudiamos gluconeogénesis. Propionil-CoA, que deriva la oxidación de ácidos grasos con número impar de carbonos, se convierte en succinil-CoA y va al ciclo de Krebs. Y esos carbonos pueden ser encaminados hacia la gluconeogénesis. De acá, ¿qué es lo importante saber? Que tenemos que activarle al propionil y tenemos dos isomerizaciones sucesivas en donde la última, que es una actividad mutasa, necesita la coenzima B12. Punto. Eso es lo que hay que saber de acá. Y acá en esta primera reacción ocurre una carboxilación dependiente de biotina. Recuérdense que carboxilación siempre es dependiente de biotina. Bueno, y acá tenemos una comparación entre la beta-oxidación peroxisomal y la beta-oxidación mitocondrial. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando en peroxisomas ocurre la beta-oxidación, como les dije al principio, no tenemos una degradación total, se va a generar un producto con 8 carbonos, es decir, va a ir ocurriendo la beta-oxidación de ácidos grasos con número mayor a 18, número de carbonos mayor a 18, con 20, 22, 24, eh, gran número de átomos de carbono o de cadena muy larga. Entonces, el octanoil va a abandonar el peroxisoma y luego tiene que completar su oxidación en la mitocondria. El FADH2 que se genera queda en el peroxisoma para reacciones de detoxificación para la eliminación de peróxido de hidrógeno. Y el NADH que se genera abandona el peroxisoma para reoxidarse en el citosol. Y las moléculas de acetilcoenzima A que se generan en los peroxisomas también son exportadas al citosol, en donde pueden ser utilizados para la síntesis de ácidos grasos. La molécula de acetilcoenzima A se puede usar para la síntesis de ácidos grasos y también para la síntesis de colesterol. Bueno, hasta aquí, chicos. Omega y alfa oxidación queda a cargo de ustedes leer. Yo igual les paso el material. El Harper trae así cortito, chiquitito, un parrafito. Entonces, comparen un poquito lo que es alfa y omega, qué es lo que pasa, qué se genera, pero lean solamente del Harper. No es necesario que vayan a otras literaturas. Yo les voy a dejar el material, le voy a pasar a Jamubi, entonces, y él les va a repasar, que ahí tengo algunas informaciones sobre alfa y omega. Bueno, que va a complementar el Harper, ¿sí? Bueno, preguntas, alguna consulta, algo que quieran comentar.
Les voy a pedir que dejen sus nombres en el chat para la asistencia. Entonces, antes de salir, dejan su nombrecito en el chat, por favor.